compañeros de clase. Nosotros somos el grupo número 15 y a nosotros nos ha tocado exponer el coeficiente de consolidación, método Casagrande. Bien, siguiente, por favor. Bueno, vamos a partir un poco viendo acerca de que los materiales en su totalidad pueden experimentar diferentes deformaciones cuando están sujetas a un cambio de sus condiciones de esfuerzo, en el cual se tiene claro que mucho más, en este caso, es más propenso el suelo, que puede sufrir deformaciones en el transcurso del tiempo. Esto es debido al incremento de esfuerzos que son provocados por la construcción de cimentaciones u otras cargas, y en el cual en suelos finitos saturados que disipan lentamente la presión de poros. Por lo que es indispensable poder conocer las condiciones que presentan estos suelos, donde se preverán futuras construcciones, ¿no?, de diferentes tipos de estructuras, y asimismo poder evitar futuros daños de la estructura, y de esta manera poder también garantizar una seguridad en la obra. De esta forma, podemos conocer que las deformaciones o asentamientos es el resultado del cambio de forma y de la variación de volumen de los estados del suelo, como producto de la expulsión del agua que ocupa los espacios vacíos y el reacomodo de las partículas, en el cual este suceso es conocido como la consolidación, en el mismo que debe ser calculado a través del coeficiente de consolidación bajo algunas metodologías, en el cual podemos ver el método de Casagrande y también el de Taylor, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a explicar el de Casagrande, ¿no? Ahí podemos observar unas imágenes como ejemplos, que es la Torre de Pisa, ¿no?, que esta tiene una altura de 55 metros y con más o menos con un diámetro de construcción de unos 15 metros, 48 centímetros, ¿no? Y su peso es aproximado de unos 1.470 toneladas, y los cuales está dividido entre 8 niveles. Al hacerse esta construcción ha existido dos grandes fallas en el proceso de su construcción, ¿no? Una de ellas es haber seleccionado mal el terreno, ya que la tierra era una arcilla blanda, y eso hace que filtre mucha humedad, que no es lo ideal para una construcción, salvo que se pueda hacer un estudio anterior a este, ¿no?, que este no es el caso, que no se hizo. Y un segundo fallo es que los cimientos son de 3 metros de profundidad, ¿no? Entonces, ahí también podemos ver. Entonces, al inicio de la construcción, durante los primeros 5 años, se construyeron las 3 primeras plantas. Ya al concluir la tercera, hubo una inclinación de la torre hacia el lado norte, ¿no? Y por esto se paralizó la obra por más de casi 100 años, y después de ahí, cuando se volvió a construir los siguientes niveles, ocurrió las siguientes fallas, o sea, la construcción se vino hacia el lado sur, ¿no? Se inclinó hacia ese lado. Entonces, para tratar de poder corregirlas, ya al final, al hacerse la parte de arriba, donde están las campanas, esa parte se lo hizo de una forma más vertical, cosa de poder equilibrar más la torre, ¿no? Y colocaron la campana más pesada al lado derecho y las otras campanas que son más pequeñas al lado izquierdo.
¿no? Pero esto no solucionó lo que es la inclinación que sufría esta torre, ¿no? Uno de las soluciones que se hizo fue hacer una excavación al lado sur y hicieron ¿qué es? Con un hormigonado en esa parte para que pueda ser más firme, pero esto hizo que empeorara, ¿no? La situación. Entonces, a eso, tiempo después se propuso hacer otra solución. En la siguiente imagen, por favor. Siguiente diapositiva, perdón. Siguiente diapositiva. Bien, entonces en esta parte podemos ver un poco sobre el perfil del subsuelo y suelo. Ahí en la imagen podemos observar, las letras están en inglés, pero las vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, al inicio, en el nivel 0, se existían asentamientos arenosos y arcillosos. Más abajo seguía siendo arcilla. Más abajo estaba una arcilla intermedia y más abajo otra arcilla inferior. Y al inferior, muy abajo, casi a 40, está una arena, ya existe una arena inferior, ¿no? Entonces podemos observar que eso es la composición que tenía. Como mencionaba, se realizó otro tipo de solución en el cual para poder tratar de enderezar la torre, lo primero que se hizo es que se fijaron cables alrededor del tercer piso y se tensaron para estabilizar la torre durante la perforación que van a realizar en la parte de norte de abajo, ¿no? Entonces ahí, luego después, hicieron con un taladro, o sea, insertaron con un ángulo poco profundo para extraer pequeños volúmenes de suelo, más o menos aproximadamente como unas 70 toneladas de arcilla, las cuales fueron reemplazadas por un terreno firme y sólido y las cuales fueron bien compactadas, ¿no? Y de esta manera poder solucionar ese problema, ¿no? Y con esta solución la torre ya no se inclinó más, ¿no? Aunque actualmente se sigue inclinando, pero a un grado muy menor. Eso es lo importante de poder realizar aún ahora estudios de suelos para evitar estas fallas que existen, ¿no? Vamos con la siguiente. Dentro del método logarítmico del tiempo, método de Casagrande, podemos ver que este es un método alternativo para determinar el coeficiente de consolidación, el cual es sugerido por Casagrande y se basa en una curva experimental, como podemos ver en la gráfica. El espesor con respecto al logaritmo del tiempo, ¿no? Por medio, en esta parte es la curva teórica, consiste en 3 partes, ¿no? Ahí vemos en la imagen una curva inicial que es aproximadamente una parábola. Luego, una parte intermedia que es una línea recta y también una curva final asintónica al eje del tiempo. Bueno, va a continuar mi compañera. Yo voy a continuar con la exposición. Aquí hay algunas definiciones, ¿no? El coeficiente de consolidación indica el grado de asentamiento del suelo bajo un incremento de una carga determinado. También involucra todas las propiedades del suelo. Consolidación es la disminución de volumen que tiene lugar en un lapso de tiempo provocado por un aumento de carga sobre el suelo. Para un incremento de carga determinado en una muestra hay 2 métodos comúnmente utilizados para la determinación del coeficiente de consolidación a partir de pruebas de laboratorio de consolidación unidimensionales. Uno de ellos es el método de logaritmo del tiempo propuesto por Casagrande y Fado.
La consolidación unidimensional es el movimiento de las partículas que pueden ocurrir en una sola dirección vertical. También con esta consolidación dimensional se determina la magnitud del asentamiento, ¿no ve? Ahí tenemos una gráfica, que esta gráfica se hace con el ensayo de laboratorio que se hace. Siguiente, por favor. Aquí tenemos equipos para hacer la consolidación unidimensional. Tenemos un aparato de carga, una piedra porosa, caja de consolidación, anillo cortante, el cilindro, balanza, el deformímetro, horno y otros, ¿no? Ahí tenemos una gráfica, más o menos como lo hacen en laboratorio. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una gráfica, les voy a explicar un poco de la curva de consolidación. Aquí en la gráfica, en el eje de las ordenadas, tenemos la deformación que está en escala normal y en el eje de las abscisas, el tiempo que esté en escala logarítmica. Entonces, esta curva sería una curva semilogarítmica. Podemos diferenciar tres zonas en la curva de consolidación, que la primera etapa es la comprensión inicial, tenemos la segunda etapa, consolidación primaria, y la tercera etapa, consolidación secundaria. En la primera etapa, que es la comprensión inicial, no hay expulsión de agua, hay una deformación elástica. En aquí entra lo que es el asentamiento elástico también. En la consolidación primaria y secundaria, hace referencia a la disminución del volumen del suelo debido a la expulsión del agua. Siguiente, por favor. Aquí tenemos en la primera etapa, que es el asentamiento elástico, vendría a ser la comprensión inicial, que se da por la elasticidad del suelo durante la construcción de la estructura. Esto es un asentamiento inmediato, horas o días, en cualquier tipo de terreno, gruesos o finos. Sigue que la curva sigue viniendo, entonces la curva llega en la intersección, viene a ser la consolidación primaria. Esta definición es el cambio de volumen de un suelo de grano fino. Es un proceso que ocurre en el tiempo a medida que el agua es expulsado de los poros del suelo y la transferencia de esfuerzos de exceso de presión de poro a las partículas del suelo. Se da en suelos a media y a baja permeabilidad, generalmente en suelos finos. ¿Sí? Tenemos en la segunda etapa, que hay un cambio de pendiente, también una intersección. La consolidación secundaria es el cambio de volumen de un suelo de grano fino causado por el ajuste de la estructura interna después de la disipación total del exceso de presión de poros. Aquí tenemos una gráfica para explicarles mejor lo que es la diferencia de la consolidación primaria y secundaria. Tenemos una partícula del suelo, en cual el suelo está rodeado con agua gravitacional. Entonces, esta agua gravitacional, aquí en la consolidación primaria tenemos que dice que expulsa, entonces expulsa todo el agua gravitacional. Aquí la intención llegar a cuando termina la consolidación primaria, entonces pasa a la consolidación secundaria. En la consolidación secundaria, el suelo tiene una capa viscosa de agua y está en los microporos, en los poros más pequeños que tiene el suelo. Entonces, el asentamiento más principal sería en la consolidación primaria y el asentamiento en muchísimo menor estaría en la consolidación secundaria. Va a continuar mi compañero. Siguiendo con la exposición, tenemos tres tipos de asentamientos. El primer asentamientos inmediatos o elásticos se simboliza como SE, prima en las arenas, y asentamientos por consolidación primaria se simboliza SC. Este tipo de asentamientos son muy importantes en arcillas inorgánicas y limos. Y como también tenemos asentamientos por consolidación secundaria, y este tipo de asentamientos es muy importante en las arcillas orgánicas. Ahora, como vemos, ¿qué son las arcillas inorgánicas? La arcilla inorgánica puede ser bentotina inorgánica o es una composición organoarcilla en base de agua para pinturas a base de agua, revestimientos y grasas de base de agua. O también podrían ser la arcilla organofili, es un tipo de productos químicos
podrían ser estos encontrados para pozos o de petróleo. Y arcillas orgánicas podrían ser o puede contener una materia orgánica muy fina. Generalmente es de color gris, oscuro o negro. La arcilla orgánica suele tener un fuerte olor de materia orgánica en descomposición. Siguiente, por favor. Aquí, como vemos en estas imágenes, por ejemplo, la arena, o sea, como dije en la anterior diapositiva, son de color gris o podrían ser de color, el limo podría ser el de color oscuro y la arcilla de color gris más oscuro, ¿no? Y el diámetro de las arcillas sería el 0.002 milímetros y de limo 0.05 milímetros. Y de arena normalmente que suele ser 2 milímetros. Va a continuar mi compañero. Continuando con la presentación, el método del logaritmo del tiempo. Este método trabaja con la curva de consolidación en escala logarítmica. Casagrande y Fandu nos dan una serie de pasos para llegar a determinar este valor 50 correspondiente al 50% del grado de consolidación. El primero de los puntos nos dice que hay que proyectar las líneas rectas de consolidación primaria y secundaria hasta cruzarse en el punto A. Esta línea recta hay que proyectarlo y proyectar la línea de consolidación secundaria hasta encontrar el punto A. Este punto es el que corresponde al 100% de grado de consolidación. Ahora vamos a seleccionar un punto T1, más o menos en el punto de máxima curvatura de la curva de consolidación, dado que esta curva, Casagrande, la supone parábola. Enseguida lo que hace es encontrar el punto C correspondiente a 4 veces el tiempo T1. Enseguida lo que hace es encontrar la diferencia en las ordenadas correspondientes a estos tiempos. Y a esto se le llama delta Z. Si posteriormente se suma a esta ordenada la diferencia de ordenadas delta Z, se encuentra el punto correspondiente al 0% y el 100%, y localizamos la mitad y a este se le llama T50, o el tiempo correspondiente al 50% del grado de consolidación. En la siguiente diapositiva. Con la ecuación 1 que vimos, se obtiene el coeficiente de consolidación por el método de Casagrande. Los datos obtenidos por el método de consolidación son coeficiente de consolidación, el factor del tiempo para el porcentaje de consolidación obtenido de la curva teórica, como vemos en la tabla 9.3, el 50% tiene un resultado del 0.197. Y se obtiene también la máxima distancia que se cuse el agua en el ensayo. Mi compañero va a continuar. Vamos a hacer un ejercicio por el método de consolidación. Primero, vamos a leer el enunciado que dice: durante una prueba de consolidación de laboratorio, las lecturas y comparar las lecturas de tiempo y comparar obtenidas el aumento de presión sobre la muestra de 50 kN por metro a 100 kN por metro cuadrado. Son datos aquí. Vamos a tener esa serie de datos del tiempo y la deformación. ¿Y qué más nos pide? En la parte amarilla nos dice: utilizando el método del logarítmico del tiempo, determina el coeficiente de consolidación. La altura promedio de la muestra durante consolidación fue 2.24 centímetros y se drenó por la parte superior y abajo. Ya. Ahí vemos una gráfica. Y esto es lo que nos presenta Casagrande. Lo que anteriormente dijo mi compañero, vamos a realizarlo con este ejercicio, donde se hace en una hoja logarítmica. Tenemos la deformación que está en la parte
vertical y el tiempo en la horizontal. Vamos a tener el tiempo y el D0 es corresponde al 100% de consolidación, perdón, al 0% de consolidación, y el D50 al 50% de consolidación y así sucesivamente al 100% de consolidación. Luego vamos a tener también una distancia que va a ser entre el 0% de consolidación y 50% de consolidación, pero para hallar esa distancia vamos a necesitar una ecuación que anteriormente dijeron mis compañeros, pero lo vamos a cambiar, no es negativo, es positivo, que el 0% de consolidación más el 100% de consolidación dividido entre 2, eso nos va a dar la distancia media de consolidación al 50%. Y luego vamos a hallar X. En algunos lo interpretan el X, que va a ser un tipo espejo, va a ser igual a la parte de arriba, el X. Y vamos a hallar el punto. A ver, la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como teníamos una serie de puntos, o una serie de datos, perdón, entonces hacemos unos puntos donde va a estar la deformación versus el tiempo. Y luego trazamos una línea por todos los puntos que hay. Y ahí está la gráfica de Casagrande. Nos está pidiendo en este ejercicio hacer, aparte del coso, nos está pidiendo, aparte de graficar el método de Casagrande, el coeficiente de consolidación. Vamos a graficar. Como ya tenemos, seguiremos los pasos. Proyectar las porciones rectas de consolidación primaria y secundaria. Hay una parte verde y está a un tiempo de 100 y eso va a ser 199 minutos. Y donde se intersectan esas dos líneas rectas, ese va a ser el punto A. Y eso lo prolongamos ese punto con una recta horizontal y eso va a ser el coeficiente de consolidación al 100%. Y seguimos. En la parte de arriba, el segundo paso. Seleccione el tiempo 1. En aquí podemos elegir cualquier punto. Puede ser, en aquí para mejor cálculo, escogimos uno que ya estaba en uno de los datos que nos dio. Y ese tiempo es 0.25. Ya, seleccionen y ese va a ser el punto B. Y ahora, luego, para hallar el tiempo 2, hay una fórmula. El tiempo 2 es igual a 4 por el tiempo 1 y eso nos va a botar 1 minuto. Buscamos 1 minuto y trazamos una vertical. Y ahí ya tenemos el punto C. Seguimos. Para hallar el punto medio, como nos da una fórmula Casagrande, una fórmula que es el coeficiente de deformación, deformación 0 más el coeficiente el coeficiente de consolidación 0 más el coeficiente más el coeficiente de consolidación 100 dividido entre 2, que, a ver, ¿lo puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ya diré en la anterior que me pasé. En ahí está, por ejemplo, una fórmula que es el D0 más el D100 dividido entre 2. Y eso nos va a hallar corresponde al 50% de consolidación. A la siguiente diapositiva, por favor. Y esa nos va a dar el 50% de consolidación. Y luego nos está pidiendo algo más, que era utilizando el método logarítmico, determina el coeficiente de consolidación y nos está diciendo algo más de consolidación que fue a 2.24 centímetros y se drenó en la parte de abajo y de arriba. Según la fórmula, lo que anteriormente dijo mi compañero es 0. Al 50% de consolidación es 0.19.7 por 2.24 dividido entre 2. Todo eso
elevado al cuadrado dividido entre 100 y, entre 11. Y eso está en esta parte. Ese es el tiempo de 50. Ya aquí está. El tiempo de 50 a 11 minutos. Y eso nos va a dar unos resultados, será 0.022 centímetros cuadrados por minuto. Nada más, y le sigue mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el siguiente ejercicio propuesto con datos del laboratorio. Estos son los datos del laboratorio en minutos y en kilogramos centímetro al cuadrado. De 0.1 a 1440 minutos, eso equivale a 24 horas. Y las deformaciones en cada cierto punto. También tenemos la precisión del deformímetro, que es de 0.0001 pulgada por unidad. A continuación, por medio de la edición, tenemos el siguiente gráfico. En este gráfico ya está graficado cada uno de esos puntos y nos da la siguiente lectura. Graficamos también en una escala logarítmica lo que es el tiempo de 0.1 a 10.000. También graficamos lo que es las deformaciones de 0 a 140. Y tenemos esta gráfica. Posteriormente tenemos que trazar unas tangenciales en la consolidación secundaria y en la consolidación primaria, dos rectas que se intersecten. Por medio de la edición tenemos estas dos rectas, que sería esta. La intersección de estas dos rectas sería al 100% en un T100, que este sería una deformación de 116 unidades. Posteriormente tenemos que hallar lo que es las deformaciones del T1 y por medio de la edición ya tenemos eso. Se traza unas rectas a un tiempo 1 totalmente arbitrario. En este caso utilizáramos el 0.2, va de 0.1, 0.2, 0.4 y así sucesivamente, hasta llegar a 1, hasta llegar a 10, hasta llegar a 100. Eso trazamos y damos una perpendicular. En este caso nos llega a 20. Con esa perpendicular, por norma, tenemos que multiplicar el T1 4 veces y sería 0.8. 0.8, buscamos dónde está el 0.8, que sería exactamente aquí, y trazamos otra perpendicular. La diferencia entre 20 y en este caso sería 28 sería 8. Hacemos un espejo y ese espejo se repite aquí, trazando una perpendicular más, y esa sería nuestra deformación al 0%, que en este caso sería de 12. Por medio de la edición tenemos el siguiente gráfico, que es sacar ahora a continuación, con esos dos valores que hemos obtenido de 12 y de 116, sacar el promedio, que sería 64. Una vez sacado el promedio de esos dos valores, podemos sacar el tiempo a 50%. Una vez teniendo la deformación al 50%, podemos sacar el tiempo al 50%, que en este caso sería trazando una horizontal, luego una perpendicular, y leer la lectura, que sería 0.8 en este caso, 0.8. Una vez obtenido el tiempo, podemos pasar por medio de la edición a la siguiente figura, que sería ahora hallar estos valores. Por
datos del laboratorio tenemos que la altura de la muestra inicial es de 1.97 centímetros. Una vez teniendo esa altura, tenemos que hallar la altura de la muestra final, que en este caso sería el dato de deformación de 127 final, que es de 127 multiplicado por la precisión de la deformación, que es 0.0001, dividido entre una unidad. Todo eso multiplicado por 2.54 pulgadas, dividido entre un centímetro. Haciendo toda esa multiplicación tendríamos de 0.032 centímetros. Una vez teniendo ese dato, pasamos a lo que es el T50, que es el dato ya por norma, que en este caso, según la norma, nos da de 0.196, puede ser también 0.197, pero en este caso vamos a usar 0.196. También recopilando datos, tenemos el tiempo al 50% de 8 minutos. Una vez teniendo todos esos datos, podemos hallar la altura de drenaje, que eso se halla entre la diferencia de la altura inicial con la altura final y dividido entre 2 porque va de arriba a abajo. Una vez teniendo ese dato de 0.96, podemos hallar por medio de la edición que nuestro coeficiente, el coeficiente de consolidación, que este sería dado por la siguiente fórmula. Tenemos el T50, que está dado por 0.196 multiplicado por la altura del drenaje elevado al cuadrado, todo eso dividido entre los 8 minutos, y eso nos da 0.023. Como objetivo general, podríamos decir que es formular e implementar un método para la interpretación de los datos de ensayo de consolidación unidimensional basado en un procedimiento de ajuste que utilice todos los datos del ensayo. Conclusiones. Como conclusiones podríamos decir que la consolidación es un proceso dependiente del tiempo de asentamiento del suelo cohesivo saturado sometido a una mayor presión. Al hacer el uso de la metodología de Casagrande para interpretar los resultados de un ensayo de consolidación, es posible que la precisión del valor estimado para el tiempo teórico se vea afectada por la necesidad de una interpretación visual de los resultados. En particular, si se trata de una muestra con un valor de coeficiente de consolidación alto con respecto a los valores típicos reportados. El método Casagrande nos ayuda a encontrar la consolidación del suelo en un tiempo específico. Se logra formular e implementar un método para la interpretación de datos de ensayo de consolidación unidimensional basado en un procedimiento de ajuste que utilice todos los datos del ensayo. Tenemos en cuenta que el estudio de la consolidación de los suelos es necesario y se debe llevar a ensayos de laboratorio, siendo una de las propiedades más importantes a la hora de trabajar con un tipo de suelo. Mediante un análisis de relación de fase, se encontró que en la mayoría de los resultados de laboratorio se presentaban resultados de saturación menores al 100% o que sobrepasan el 100%. Este tipo de inconsistencias en el valor de saturación están asociadas a que el valor y tiempo de la precarga destinadas a saturar la carga no fueron suficientes y a errores de medición, respectivamente. El ingeniero civil debe tomar muy en cuenta
que se debe hacer el cálculo para encontrar los probables asentamientos futuros en el suelo que piensa hacer el análisis de consolidación secundaria. Siguiente. Aquí podemos observar las bibliografías que utilizamos para la presentación de las diapositivas. Con esto estaríamos concluyendo con la exposición del grupo 15.